¿Alguna vez te has preguntado qué secretos se esconden detrás de las máscaras del carnaval? A simple vista, parecen ser solo adornos coloridos, símbolos de alegría y celebración. Pero estas máscaras, que hoy en día asociamos con la fiesta, llevan consigo un legado mucho más oscuro y misterioso. Desde rituales paganos hasta supersticiones inquietantes, las máscaras han sido utilizadas por siglos para ocultar más que rostros. Han cubierto intenciones, identidades y quizás verdades que preferiríamos no conocer. El carnaval, esa explosión de música, danza y color, no siempre fue así. Sus raíces se hunden en ceremonias antiguas donde el caos reinaba y las máscaras desempeñaban un papel fundamental. ¿Eran realmente simples disfraces o portales hacia lo desconocido? Este vídeo te llevará en un viaje fascinante a través del tiempo, explorando cómo una tradición festiva guarda ecos de un pasado en el que lo místico y lo temible se entrelazaban. Prepárate para descubrir que detrás de cada máscara podría esconderse una historia inquietante. Desde los rituales que buscaban conectar con lo sobrenatural hasta las leyendas de figuras enmascaradas que sembraban terror, lo que conocemos como carnaval tiene un lado sombrío que pocos se atreven a explorar. Y justo cuando piensas que lo sabes todo, surge una pregunta. ¿Qué tanto de estas antiguas creencias ha sobrevivido hasta hoy? En este vídeo, desvelaremos las sombras detrás de las máscaras, y quizás al final, tú mismo te preguntes si el carnaval es solo una fiesta, o algo más. Para entender el verdadero origen del carnaval, debemos retroceder miles de años, a un tiempo donde las festividades no eran simples celebraciones, sino rituales cargados de simbolismo y propósito. Entre las civilizaciones antiguas, los romanos celebraban las Saturnales, un festival en honor al dios Saturno. Durante esta festividad, las normas sociales se invertían, los esclavos eran servidos por sus amos, las leyes se relajaban y las máscaras se utilizaban para borrar las barreras de la identidad. En este caos controlado, las máscaras no solo ocultaban rostros, sino que otorgaban libertad para actuar sin miedo a ser juzgado. Pero las Saturnales no fueron las únicas precursoras del carnaval. En la antigua Europa, las tribus celtas realizaban festivales como el Imbolc, marcados por ceremonias en honor a dioses de la fertilidad y la renovación. En estas celebraciones, las máscaras simbolizaban una conexión con los espíritus de la naturaleza, una manera de rendir tributo a las fuerzas invisibles que gobernaban la vida y la muerte. Estas tradiciones, cargadas de misticismo, se fusionaron con las influencias de la Edad Media, donde las máscaras comenzaron a representar no solo lo místico, sino también lo prohibido. Con la llegada del cristianismo, estas festividades paganas no desaparecieron, se adaptaron. La Iglesia, al enfrentarse a estas prácticas profundamente arraigadas, optó por integrarlas en el calendario litúrgico. Así nació el carnaval tal como lo conocemos hoy, un periodo de excesos y desenfreno que precede a la Cuaresma. Las máscaras, sin embargo, mantuvieron su esencia original, el poder de transformar y ocultar. En cada cultura, las máscaras adoptaron significados únicos. En Venecia, por ejemplo, durante el apogeo del carnaval veneciano, las máscaras permitían a los ciudadanos romper las rígidas normas de clase y disfrutar de un anonimato temporal. Mientras tanto, en otras partes de Europa, las máscaras adquirían connotaciones más oscuras, siendo utilizadas en rituales para ahuyentar espíritus malignos o invocar protección divina. Aunque muchos consideran el carnaval como una simple fiesta, sus raíces revelan una compleja mezcla de creencias, supersticiones y adaptaciones culturales. Desde los rituales romanos hasta las tradiciones medievales, las máscaras han sido portadoras de un legado que combina lo humano y lo sobrenatural. Y aquí surge una pregunta inquietante. ¿Qué permanece de estas antiguas tradiciones en las máscaras que usamos hoy? ¿Son simples adornos o vestigios de un poder que aún no comprendemos del todo? Las máscaras no son meros objetos decorativos, son símbolos poderosos que han acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Pero, ¿qué es lo que realmente representan? Detrás de cada diseño, cada detalle y cada material utilizado, se esconde un mensaje, una intención o incluso un propósito ritual. En este capítulo, exploraremos cómo las máscaras han sido usadas a lo largo de la historia para ocultar, proteger y, en muchos casos, controlar. En culturas ancestrales, como la de los pueblos africanos, las máscaras desempeñaban un papel central en los rituales religiosos. Se creía que no solo ocultaban el rostro del portador,
sino que también le otorgaban la identidad de un espíritu o deidad. Un chamán, al ponerse una máscara, no era simplemente un humano disfrazado. Se convertía en un intermediario entre el mundo físico y el espiritual. Este simbolismo trascendía culturas y épocas, apareciendo en ceremonias de los pueblos indígenas de América, Asia y Oceanía. En Europa medieval, las máscaras adquirieron un significado diferente, pero igualmente profundo. En el contexto del carnaval, eran herramientas de anonimato que permitían a las personas cruzar barreras sociales, culturales y morales, pero también se usaban en rituales oscuros y reuniones clandestinas, donde el anonimato no era una cuestión de diversión, sino de supervivencia. ¿Cuántas conspiraciones, pactos secretos y actos prohibidos habrán ocurrido bajo la seguridad de una máscara? El diseño de las máscaras también habla por sí mismo. Los colores, los materiales y las formas utilizadas reflejan intenciones específicas. Una máscara dorada, por ejemplo, podía simbolizar riqueza y poder, mientras que una negra evocaba misterio y temor. Algunas máscaras incluso contenían símbolos ocultos, destinados a proteger al portador o a invocar la influencia de entidades específicas. Hoy en día, aunque las máscaras se han convertido en accesorios comunes durante el carnaval, su simbolismo original no ha desaparecido por completo. Aún llevan consigo un eco de su propósito ancestral, transformar y proteger. Al ponernos una máscara, no solo cambiamos nuestra apariencia, asumimos una nueva identidad, un rol diferente, una libertad que no siempre nos permitimos en la vida cotidiana. Pero esta libertad tiene un precio. Detrás del anonimato de una máscara, también se oculta un lado oscuro. Las máscaras pueden liberar nuestros instintos más reprimidos, pero también pueden convertirnos en algo que no somos. ¿Qué ocurre cuando una máscara deja de ser solo un disfraz y se convierte en una extensión de nuestra verdadera naturaleza? A lo largo de la historia, las máscaras no solo han sido un accesorio cultural, sino también un canal hacia lo sobrenatural. En muchas tradiciones antiguas, las máscaras eran consideradas objetos de poder, capaces de conectar al portador con fuerzas invisibles. En este capítulo, exploraremos cómo estas piezas han sido utilizadas para comunicarse con el mundo espiritual y para enfrentar lo desconocido. En África, las máscaras rituales eran herramientas esenciales para las ceremonias de iniciación y las prácticas chamánicas. Se creía que al portar una máscara, una persona podía asumir la identidad de un espíritu protector o incluso de un dios. Estos rituales, acompañados de danzas y cantos específicos, no eran solo espectáculos, sino actos de profunda reverencia y temor hacia lo sobrenatural. Las máscaras no solo ocultaban el rostro del portador, lo transformaban, convirtiéndolo en algo más que humano. En América, las culturas indígenas compartían creencias similares. Los pueblos nativos de Norteamérica, por ejemplo, utilizaban máscaras en ceremonias dedicadas a los espíritus de la naturaleza. Algunas máscaras estaban diseñadas para atraer buenos espíritus y bendiciones, mientras que otras eran utilizadas para ahuyentar entidades malignas. Curiosamente, las máscaras más aterradoras no estaban hechas para asustar a los humanos, sino a las fuerzas del mal que rondaban el mundo físico. Europa también tiene su propio legado sobrenatural relacionado con las máscaras. Durante la Edad Media, las máscaras se usaban en rituales para proteger a las personas de las plagas, creyendo que podían alejar a los espíritus responsables de la enfermedad. En otros casos, se utilizaban en ceremonias para contactar con los muertos, especialmente durante festividades como el Samhain, precursor del Halloween moderno. Las máscaras eran vistas como un puente entre los vivos y los muertos, permitiendo a los humanos interactuar con el más allá sin peligro. Pero no todas las máscaras tenían intenciones benévolas. En varias culturas existían máscaras que se consideraban malditas o imbuidas de energías oscuras. Algunas leyendas hablan de máscaras que podían poseer a su portador, llevándolo a cometer actos impensables. Podría ser que, al usar una máscara, no solo ocultemos nuestra identidad, sino que también abramos una puerta hacia fuerzas que no podemos controlar. Incluso en el carnaval moderno, vestigios de este misticismo persisten. Las máscaras, aunque vistas principalmente como adornos, todavía evocan una sensación de misterio y transformación. Cada vez que alguien se coloca una, revive, aunque sea inconscientemente, el antiguo poder que estas piezas representaban. ¿Y si las máscaras actuales aún conservan una conexión con lo sobrenatural?
¿Qué tanto de esta tradición mística sigue presente, escondido bajo el brillo y el color de la modernidad? El carnaval, con su colorido y desenfreno, parece ser una celebración inofensiva a simple vista. Sin embargo, la máscara, ese elemento esencial de la festividad, también posee un lado oscuro. Más allá de su propósito de ocultar la identidad, la máscara puede ser una herramienta que desata comportamientos inesperados, a menudo revelando aspectos reprimidos de nuestra naturaleza. En este capítulo, exploraremos cómo el anonimato otorgado por una máscara puede llevarnos a extremos, cuestionando los límites entre lo humano y lo inhumano. Desde sus primeras apariciones, las máscaras han servido para borrar la individualidad, permitiendo a los portadores asumir roles completamente nuevos. Pero esta transformación, que puede parecer liberadora, también puede liberar impulsos peligrosos. Durante el apogeo del carnaval veneciano, por ejemplo, las máscaras no solo permitían a las personas cruzar barreras sociales, sino también ocultar comportamientos ilícitos. Crímenes, conspiraciones y actos de traición se llevaban a cabo bajo el manto del anonimato, donde las máscaras protegían tanto al culpable como al inocente. El anonimato tiene un efecto psicológico profundo. Estudios modernos han demostrado que, al sentirnos irreconocibles, somos más propensos a actuar fuera de nuestras normas éticas habituales. Esto puede ser tan inocente como decir algo que normalmente no diríamos, o tan oscuro como cometer actos que en otras circunstancias consideraríamos impensables. En el contexto del carnaval, esta licencia para transgredir a menudo se confunde con libertad, cuando en realidad puede ser un espejo de nuestros deseos más ocultos. A lo largo de la historia, las máscaras también se han asociado con sectas secretas y rituales clandestinos. Sociedades secretas, como los Illuminati o los masones, utilizaban máscaras no solo como una herramienta de anonimato, sino como un símbolo de lealtad y hermetismo. En estos contextos, la máscara no solo protegía la identidad, sino que también ocultaba la verdad detrás de los actos llevados a cabo bajo su sombra. En el mundo contemporáneo, las máscaras continúan desdibujando la línea entre lo aceptable y lo prohibido. Incluso en los carnavales modernos, donde predominan la alegría y el entretenimiento, siempre queda un espacio para el misterio. ¿Qué secretos se esconden tras cada máscara? ¿Cuántas acciones se llevan a cabo que nunca saldrán a la luz porque el portador permanece en el anonimato? El carnaval no solo celebra la vida y la libertad, también revela un lado más inquietante de nuestra humanidad. Las máscaras, aunque aparentemente inofensivas, nos invitan a reflexionar sobre el poder que tienen para transformar no solo nuestra apariencia, sino también nuestra conducta. Pero ¿es el anonimato una maldición o una bendición? ¿Hasta qué punto la máscara nos libera y hasta qué punto nos encierra en nuestras propias sombras? Aunque las máscaras tienen raíces profundas en rituales y tradiciones ancestrales, también han dejado una marca indeleble en la cultura popular moderna. Desde el cine y la literatura, hasta los videojuegos y las series de televisión, las máscaras han evolucionado de objetos ceremoniales a símbolos de misterio, poder y dualidad. En este capítulo, exploraremos cómo las máscaras han sido reinterpretadas en el mundo contemporáneo, ampliando su impacto cultural y psicológico. El cine es uno de los principales responsables de mantener vivo el simbolismo de las máscaras. Clásicos del terror, como Halloween, con la icónica máscara de Michael Myers, han utilizado este elemento para intensificar el miedo. La ausencia de expresión en la máscara de Myers no solo oculta su identidad, sino que también deshumaniza al personaje, convirtiéndolo en una fuerza imparable y carente de empatía. Esta representación subraya el poder que tiene una máscara para generar inquietud. No sabemos qué hay detrás, y eso nos aterra. En el género de superhéroes, las máscaras toman un enfoque diferente, simbolizando tanto anonimato como identidad. Personajes como Batman y Spider-Man utilizan máscaras no solo para proteger sus vidas personales, sino también para encarnar ideales que van más allá de lo humano. En estos casos, la máscara no deshumaniza, sino que amplifica las virtudes y las luchas internas de los personajes. ¿Qué hace que una máscara sea un símbolo de heroísmo en un contexto y de terror en otro? La literatura también ha explorado el impacto psicológico de las máscaras. Obras como El fantasma de la ópera muestran cómo una máscara puede ser tanto un refugio como una prisión.
Para el protagonista, la máscara oculta su deformidad física, pero al mismo tiempo refuerza su aislamiento y su ira hacia el mundo. Esta dualidad refleja una verdad universal. Las máscaras pueden protegernos del juicio externo, pero también pueden alejarnos de nosotros mismos. En la música y la cultura popular, las máscaras han sido adoptadas por artistas para crear personajes y transmitir mensajes únicos. Grupos como Slipknot han hecho de las máscaras una parte esencial de su identidad, utilizándolas para desafiar las normas y enfatizar la teatralidad de sus presentaciones. Sin embargo, esta práctica también plantea preguntas. ¿Cuánto de lo que vemos es auténtico y cuánto es una construcción diseñada para el espectáculo? Los videojuegos han llevado el simbolismo de las máscaras a nuevas dimensiones interactivas. En títulos como The Legend of Zelda, Majora's Mask, las máscaras no solo son herramientas, sino que también representan estados emocionales y narrativas más profundas. Este juego en particular explora temas como el duelo, el tiempo y la identidad, utilizando las máscaras como metáforas de las luchas internas de los personajes. Por último, las redes sociales y la realidad virtual han introducido un nuevo tipo de máscara: el avatar digital. En estos espacios, las máscaras ya no son físicas, sino virtuales, permitiéndonos construir identidades que pueden o no reflejar quiénes somos realmente. Estas máscaras digitales son una evolución natural del simbolismo tradicional, ¿o estamos perdiendo algo fundamental al abandonar el aspecto físico de la transformación? Las máscaras en la cultura popular no solo entretienen, también nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia relación con la identidad y la percepción. ¿Qué máscaras elegimos usar en nuestra vida diaria y por qué? A lo largo de esta exploración sobre las máscaras, hemos descubierto que, lejos de ser simples adornos o disfraces, estos objetos cargan con un profundo simbolismo y poder. Desde sus orígenes ancestrales, en rituales destinados a conectar con lo divino o lo sobrenatural, hasta su evolución en la cultura popular moderna, las máscaras han desempeñado un papel crucial en la forma en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Pero, más allá de su uso en celebraciones como el carnaval o en películas de terror, las máscaras siguen presentes en nuestra vida cotidiana, de maneras sutiles pero impactantes. Lo más intrigante de las máscaras es que, mientras ocultan una identidad, también revelan algo más: la verdadera naturaleza de quienes somos cuando pensamos que nadie nos está observando. En los rituales antiguos, las máscaras permitían que las personas asumieran poderes espirituales y se conectaran con un mundo más allá del visible. Hoy en día, las máscaras continúan haciendo lo mismo, pero de forma diferente. En un contexto moderno, nos permiten explorar aspectos de nuestra personalidad, ya sea al asumir un rol en una película, al crear un avatar digital o incluso al adoptar una personalidad en las redes sociales. La pregunta clave que queda es: ¿qué revelan nuestras máscaras actuales sobre nosotros? En un mundo donde la identidad se construye cada vez más en línea, donde las redes sociales permiten una reinvención constante, estamos perdiendo el contacto con nuestra verdadera esencia. Las máscaras no solo nos protegen, también nos transforman, alteran nuestras percepciones y nuestras interacciones. Y al mismo tiempo, nos hacen cuestionar qué tan auténticos somos en realidad. Al mirar las máscaras que usamos en nuestra vida diaria, ya sea en el trabajo, en las redes sociales o incluso en la familia, debemos reflexionar sobre el poder que estas herramientas tienen sobre nuestra personalidad. Nos permiten ser mejores versiones de nosotros mismos, o por el contrario, nos alejan de lo que realmente somos. Las máscaras pueden protegernos de los juicios del mundo, pero también pueden aislarnos de nuestras propias emociones, deseos y verdades. Así que la próxima vez que te pongas una máscara, ya sea física o figurativa, pregúntate: ¿qué es lo que realmente estás ocultando? Y más importante aún, ¿qué estás revelando? En un mundo lleno de máscaras, solo aquellos que se atreven a quitarse las suyas podrán descubrir lo que realmente se esconde detrás de ellas. Las máscaras siguen siendo poderosas, misteriosas y, sobre todo, transformadoras. ¿Estás listo para despojarte de las tuyas y descubrir quién eres en realidad?